Por supuesto, está la amenaza de la acusación constitucional. Sigue en el Congreso, hay mucho que conversar, tenemos invitados. Vamos a la nota que pone en contexto cada uno de los últimos antecedentes y luego debatimos acá en Bienvenidos. Los papeles de Pandora. Como los Pandora Papers. The Pandora Papers. Pandora Papers. The Pandora Papers. Se trata de un terremoto político que se sintió en todo el mundo. Tal como lo dice su nombre, una caja de Pandora que se abrió y dejó al descubierto operaciones en paraísos fiscales de más de 300 autoridades. El epicentro en Chile fue la moneda. Desde temprano la expectación estaba puesta en la declaración que entregaría el presidente Piñera. Están todos los fotógrafos y los gráficos instalados. CIPER y la BOT revelaron nuevos detalles de la compraventa de Minera Dominga por $152 millones, operación que involucró a las familias Piñera y Delano y que se realizó en 2 fases, en Santiago y en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. La atención se centró en una cláusula que condicionaba el tercer y último pago a que el sector no se declarara zona de exclusión, algo que según la investigación periodística tenía relación directa con las atribuciones del en ese entonces también presidente. No tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas. Ni mi familia, ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. Según Piñera, ninguno de los antecedentes conocidos en las últimas horas son nuevos. No hay ningún conflicto de interés. La venta, la estructura de la venta y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el año 2017 y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía, que decretó no persistir con la investigación porque estaba todo de acuerdo a la ley. La arista Dominga llegó a la justicia como una ampliación del caso Exalmar, indagatoria por una querella del exdiputado comunista Hugo Gutiérrez y por la cual Piñera en 2017 fue sobreseído. El abogado querellante Fernando Monsalve asegura no haber conocido la cláusula y apuntó contra el actuar de la Fiscalía. Yo que estaba en la causa y que pedimos investigación, no conocíamos estos antecedentes. No los quiso investigar el fiscal Guerra y no lo teníamos en carpeta. Antecedentes que la unidad anticorrupción de la Fiscalía se encuentra también analizando. Eso mientras en el Congreso parlamentarios de oposición se reunieron para estudiar una acusación constitucional contra el mandatario. Hay voluntad, hay disposición y lo que corresponde ahora es que nuestros equipos jurídicos se reúnan, se coordinen y junten hechos, elementos que permitan precisar los fundamentos. Lo vamos a poner a nuestros equipos jurídicos a recibir mayores antecedentes y hechos que permitan fundamentar más el día de mañana la presentación de una acusación constitucional. Hay 2 firmas para una acusación constitucional que requiere 10 firmas. Faltan 8 diputados decididos a hacer lo que hay que hacer. Fue el propio presidente Piñera quien salió a contestar. Pienso que no tiene absolutamente ningún fundamento. Los máximos tribunales de justicia de nuestro país, en forma unánime, se pronunciaron descartando toda irregularidad, descartando todo delito. Según abogados constitucionalistas, una acusación contra el mandatario tendría dificultades al ser hechos ocurridos durante su primera administración. El presidente puede ser acusado por actos de su administración mientras este dure hasta 6 meses con posterioridad que terminó su mandato. Entonces, la gran interrogante que tiene que resolver los acusadores es cómo vincular 2 periodos que están intercalados en rigor, ¿no? Polémica que vuelve a poner el foco en la actividad empresarial del mandatario y su familia. ¿Qué tienen en común el presidente de Ecuador, Tony Blair, o la cantante Shakira? Aparecen en los Pandora Papers que revelaron las riquezas ocultas de políticos y celebridades en paraísos fiscales. En la lista aparecen 3 presidentes latinoamericanos en ejercicio y 11 exmandatarios de la región. También el ex primer ministro británico Tony Blair, el rey Abdalá II de Jordania y el círculo cercano del presidente ruso Vladimir Putin. No vimos ninguna riqueza oculta del círculo íntimo de Putin allí. Si hay publicaciones serias que se basen en algo concreto, entonces las leeremos con interés. Hoy el Kremlin cuestionó la veracidad de las revelaciones que relacionan al presidente Putin con empresas y activos secretos de sus cercanos, incluido un departamento en Mónaco de $4 millones de su supuesta amante, quien no tenía ingresos para adquirirlo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aclaró lo siguiente sobre las 14 sociedades offshore que controló antes que la ley ecuatoriana prohibiera a candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. Que mi patrimonio es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco de Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. El
ex premier británico Tony Blair y su esposa negaron adquirir una sociedad offshore con el fin de evadir impuestos al comprar un edificio en Londres por casi 9 millones de dólares. Mientras, el rey de Jordania acusó persecución tras filtrarse que gastó más de 100 millones de dólares en 14 mansiones no declaradas en el extranjero a través de empresas fantasma. Desafortunadamente hay una campaña contra Jordania. Todavía hay gente que quiere sembrar discordia y generar dudas entre nosotros. No hay nada que tenga que ocultar a nadie. La cantante colombiana Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Elton John y la ex supermodelo alemana Claudia Schiffer tienen empresas offshore en paraísos fiscales como Suiza o las Islas Vírgenes Británicas. A través de sus representantes, tanto Shakira como Elton John y Claudia Schiffer aseguraron que las compañías son totalmente transparentes, debidamente declaradas y desmintieron que se crearan para evadir impuestos. Mientras, 9 países ya anunciaron investigaciones relacionadas a las revelaciones de la filtración de datos financieros más grande de la historia. Y queremos hablar de este tema con propiedad, por eso tenemos también a nuestro panel ya integrado ahí por Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Nos acompaña también Camilo Morán, de Renovación Nacional. Diputados, gracias. Y también Juan Castro como senador. Ahí lo veo, sí. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Vamos de inmediato, si les parece, a escuchar las declaraciones del presidente y ahí empezamos a también comentar sus dichos. Vamos ahí. En relación a un reportaje publicado el 3 de octubre de este año sobre la venta de Minera Dominga que ocurrió el año 2010, quiero afirmar en forma clara y categórica lo siguiente. Primero, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2019, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera, fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley. Ahí escuchábamos las palabras, fue una suerte de mini cadena nacional, después con preguntas de los periodistas, pero diputado Morán, en la derecha ha habido dos respuestas muy distintas. El pretendiente a la moneda Kast ha señalado caiga quien caiga y ha sido tajante, taxativo, y más bien otra respuesta de parte de Sebastián Sichel, bastante tibia por contraste. ¿Dónde se encuadra usted?
Yo la verdad es que, primero que todo, muy buenos días. Hola. Saludarlos a todos. Hola. La verdad es que este es un problema gigante que no involucra solo al presidente de la República, ni mucho menos a Sebastián Piñera. Yo creo que acá está en juego la presidencia de la República, que es una institución. Y en ese sentido creo que era clave lo que el presidente tenía que señalar ayer. Creo que Chile durante el último tiempo ha transitado por un periodo de tiempo donde la credibilidad en las instituciones se ha perdido de forma brutal. Ayer pedíamos, por ejemplo, una reacción del fiscal Abbott, y el fiscal Abbott también está involucrado en un manto de duda, en un tema medio complejo, de poca transparencia. Por lo tanto, Perdone lo que que hay lo que hacer interrumpa. de una vez por todas terminar con este del tipo de fiscal cosas. Abbott, y un cuestionado fiscal Abbott también depende ahora si se abre o no esta nueva carpeta penal por Dominga. Yo entiendo que ya se abre. Yo entiendo que ya se abrió desde la unidad de anticorrupción, se abrió ya una investigación nueva al respecto. Y en ese sentido creo que estoy con lo que dijo Sebastián Sichel, acá caiga quien caiga, la transparencia, la ética no tiene doble cara. Eso lo dijo Kass, efectivamente. Tiene que ser una sola, porque en definitiva lo que está en juego es la credibilidad de las personas a las instituciones que nosotros representamos y que queremos devolverle la credibilidad. Y en ese sentido creo que el presidente, si bien es cierto, se fue en la línea legal y fue bastante claro al respecto. Yo creo que hay una brecha ética a la cual él tiene que apuntar y le tiene que devolver la confianza a las personas. Y en ese sentido es clave lo que ocurre en paralelo con el proyecto Dominga. Yo creo que este es un proyecto que tiene que parar. Cualquier acción que se genere está envuelta en un manto de dudas, por lo tanto yo se lo dejaría al próximo gobierno de todas maneras. Creo que no hay que avanzar ni un centímetro con el tema de Dominga. Bueno, queremos hacer de esto una conversación, están ustedes tres, así que si ustedes quieren conversar entre ustedes también y con nosotros, de eso se trata, trasladar lo que puede pasar en el living de la casa de nuestros televidentes a la televisión hoy con ustedes. Diputado Núñez, ¿qué le parecieron a usted las palabras del presidente? Bueno, primero que nada, Tonka, saludarte, también a Maro y a quienes nos acompañan en el panel. Y mira, yo la verdad es que escuchaba atentamente a ustedes, leí también las declaraciones y lamentablemente te tengo que decir que hay un tema que me parece gravísimo, frente al cual el silencio del presidente es un apoyo, un aval implícito. Y creo que esto en cualquier país del mundo, no en Chile, pero en cualquier país del mundo, sería un escándalo mucho mayor. Porque en las palabras del presidente de la República, en ningún momento hay un reproche, hay una autocrítica, hay una observación al hecho que su familia, donde él participaba antes del 2010, también en ese negocio, su familia vendió Minera Dominga, que es un proyecto que está en Chile, a un inversionista chileno, a su amigo Carlos Delano, en un paraíso fiscal. Entonces, la pregunta obvia y evidente es por qué empresarios chilenos que viven en Chile, que hacen sus negocios en Chile, venden un proyecto minero que está en Chile, en el extranjero, en un paraíso fiscal. ¿Cuál es el fin de eso? Y el fin es muy obvio y evidente. Esconder la transacción por una parte, porque hay opacidad, uno no puede pedir información a un paraíso fiscal, la comisión investigadora no podemos pedirla, cuando hubo años atrás, pero lo principal es eludir el pago de impuestos. Entonces, acá lo que se está haciendo es que se está avalando y legitimando una práctica que es una práctica mafiosa. Eludir el pago de los impuestos que correspondía en Chile, que son cuantiosos, porque esto es una venta de 138 millones de dólares, mientras que a una familia común y corriente, a un adulto mayor que no paga las contribuciones de su casa, ¿saben lo que le pasa si no paga las contribuciones? Le rematan la casa. Sí, diputado, si un pequeño empresario, un negocio no entrega la boleta con IVA, lo multan. Y resulta que el presidente encuentra que es lo más normal del mundo que su familia haga un negocio multimillonario y en vez de pagar los impuestos, hace la venta en las Islas Vírgenes para eludir el pago de esos impuestos que son cuantiosos. A mí me parece que eso es un escándalo nacional. Y el presidente calla, se omite. Eso es una legitimación de la corrupción que a mí me parece absolutamente intolerable en Chile. Senador Castro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Se está legitimando acá la corrupción como mantiene y como sostiene el diputado Núñez? ¿Y usted le creía al presidente, además, que no tenía conocimiento de esta operación? Hola, muy buenos días a todos. La verdad que hay que entender lo siguiente.
el presidente del año 2010 venía asumiendo recién el cargo. Yo la verdad que siendo súper sincero, creo que el presidente conoce sus movimientos económicos de sus empresas. Independiente que haya un decomiso ciego, igual quien tiene la responsabilidad de administrar un patrimonio, obviamente que debe el presidente conocerlo. Pero disculpe que le interrumpa, senador. ¿Usted dice que teniendo este fideicomiso ciego, él igual estaba encima y en conocimiento de sus negocios? Yo siento que es así. Yo creo que el fideicomiso ciego es una herramienta que no es tan ciega. Todos decimos que es tuerta, porque es difícil que una persona que tenga el patrimonio que tiene el presidente no sepa lo que está pasando con su patrimonio. Eso es un tema de sentido común. Pero también hay que entender lo siguiente. El presidente viene asumiendo un cargo. Obviamente que todos en este país sabemos que el presidente es un hombre que tiene muchos recursos, es un hombre muy rico y que su dinero tiene que estar invertido en diferentes empresas o acciones. Pero también es cierto que estos paraísos fiscales son herramientas que usan todos los empresarios que tienen recursos para poder evadir impuestos o pagar menos impuestos. O sea, finalmente usted no le cree, senador. Es ahí el problema. ¿Usted no le cree, senador, que no haya conocido esta transacción? Mira, yo la verdad que siendo sincero, no le creo que no haya conocido estos negocios. Pero también sé que lo que el presidente ha hecho tampoco es tan indebido comparado con lo que significa personas que tienen mucho dinero y que usan el disculpe, senador, hay una salvedad, porque no es solamente una persona que tiene dinero, perdona, Amaro. Servidor público, y eso es lo clave y lo determinante, y por qué también esto ha sido noticia internacional. No se trata de un empresario cualquiera, se trata efectivamente de alguien que ha estado íntimamente ligado a la vida pública, alguien que procura mejor educación, salud y mejor bienestar para los chilenos. ¿Elude impuestos? Y además, no solamente hablemos de las contribuciones, hablemos además también de otro aspecto, de una tercera cláusula. Amaro, todos los empresarios, todos los profesionales que pagan impuestos, ellos tienen los mejores asesores tributarios y siempre buscan la forma de pagar lo menos posible. Esa es la realidad. Eso es lo que sucede en la vida normal de las empresas. Entonces, un empresario del nivel del presidente, obviamente que debe tener los mejores asesores tributarios y que le aconsejan a él hacer ciertas inversiones en ciertos lugares donde los impuestos son menores. Esa es una realidad que no la vamos a cambiar. Que podemos nosotros cuestionar hoy día senador, sobre el por qué aparecen estos paraísos fiscales y nunca han sido eliminados como país. Pero senador, pero mire, aquí sí, mire, lo que pasa es que aquí hay una cosa que hay que hacer, dos cosas. O sea, lo primero, aquí nos dicen es que todo el mundo, todo empresario que gana plata tiene acceso a estudios jurídicos de abogados que les van a enseñar cómo burlar la ley y así pagar menos impuestos. Claro, a mí me parece que eso es escandaloso. El problema es que un pequeño empresario, una pyme, un trabajador por cuenta propia, un profesional común y corriente que no tiene millones para pagarle estudios jurídicos avesados, no sabe cómo hacer esas triquiñuelas. Y resulta que él sí cumple la ley y sí paga los impuestos que corresponden. Entonces, es muy escandaloso que a nosotros nos digan, y que es válido y legítimo y que es bueno, que el que tiene más plata sabe. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que los grandes empresarios tienen profesionales y aconsejan, obviamente, a pagar los menos impuestos. Y eso está dentro de las reglas del juego de los empresarios, de las personas que tienen empresas y tratan de ellos de lo posible de pagar los menos impuestos. Somos nosotros los legisladores que debemos ver la forma de legislar y prohibir ciertas acciones que se pueden ocurrir en el extranjero. No sé si tengamos el alcance para hacerlo, pero todo empresario grande tiene y usa los paraísos fiscales. Sí, pero senador, mire, lo que pasa es que parece que se cortó la comunicación un minuto. Lo que pasa es, lo que es escandaloso es que yo le quiero recordar una cosa. Usted votó una ley el año 2018 con este gobierno, donde nosotros en la oposición, cuando yo presidía la Comisión de Hacienda, tratamos de limitar el uso de los paraísos fiscales, porque tenemos plena conciencia de lo corrupto que es este tipo de instrumentos. Y en ese minuto, el ministro de
de Hacienda, Felipe Larraín, no estuvo disponible para hacer eso. Al contrario, trató de limitar los países que fueran considerados paraísos fiscales e incluso rechazó esas normas. Entonces, ojo, porque el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, avala estos paraísos fiscales, rechazó ese punto de la oposición, y usted cuando votó de acuerdo con mantenerlo. Si hubo una reforma tributaria en el 2018 que se terminó de aprobar en el 2019. Entonces no me digan que ahora hay que eliminarlo. Claro que hay que eliminarlo. Y yo tengo el compromiso de Gabriel Boric de que nosotros vamos a tener normas muy estrictas en materia de uso de los paraísos fiscales, porque para mí es una fuente y una base de corrupción. De hecho, ayer en otro programa de la tele mostraban a Piñera hablando y diciendo que los paraísos fiscales son negativos, no se deben ocupar porque hay lavado activo, es decir, tráfico, narcotráfico, y además decían no se pagan impuestos. Bueno, prohibamos que los empresarios tú sabes que esas indicaciones, prohibámoslo. Tú sabes que cuando llega un proyecto de ley al Senado, esas indicaciones ya no están, entonces uno vota lo que llega. Por lo tanto, lo que tú planteas, esto no llegó a la votación. Entonces no confundamos a la gente. Aquí estamos viendo otro tema, estamos viendo el tema de por qué los empresarios usan los paraísos fiscales, porque hoy día están disponibles y no se han eliminado. Y como país, a lo mejor la OEA, las Naciones Unidas, perfectamente los pueden eliminar. Queremos sumar, además de ustedes dos, está el diputado Morán, también está el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parecieron primero las declaraciones del presidente? Y se suma a la conversación con su opinión. A ver, yo creo que aquí, como dicen los argentinos, cuando se dio esto en la Fiscalía Penal, zafó, o en términos norteamericanos fue declarado no culpable. Pero de allí a señalar de que no tiene una responsabilidad, un reproche ético respecto de lo que es la elusión fiscal, el no pagar impuestos como el resto de los chilenos, utilizar sociedades offshore, que largamente están condenadas a navegar internacional como una figura que permite evadir impuestos, y todos sabemos lo necesario que es, más en tiempos de pandemia o de crisis económica, al que todos contribuyamos en la medida que nos corresponde. Eso ya, a mi juicio, tiene una condena de carácter moral y nadie debiera estar avalando o defendiendo este tipo de prácticas. Y el presidente Piñera ayer simplemente no se refirió un ápice respecto de una situación que no tiene nada que ver con la figura fideicomisaria. Aquí intervino directamente su familia, y en consecuencia lo primero es hacer un mea culpa respecto de cómo operó esa venta respecto al tema tributario, allí donde el mismo emplaza muchas veces a los chilenos a cumplir la ley o pagar impuestos. Y lo segundo, que a mi juicio ya aquí entramos en el tema de la gravedad o hechos limitantes en la corrupción, dice relación con la cláusula en la cual en esa misma operación se declara esta zona de no exclusión sujeta a la operación completa del negocio, y se refiere ya derechamente a Dominga. Y eso es lo que hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, estamos evaluando si amerita pero, o no. Disculpe, diputado, ese antecedente. No respecto al fondo Tonka. Sí, pero ese antecedente que usted habla está en la investigación del 2017 y apareció en los medios. Uno puede leer Radio Bio Bio. Se modificó en la entrevista de CIPER también. Pero esa información estaba. Ahora mi pregunta, si estaba, ¿por qué ustedes no reaccionaron? No reaccionaron con esa vehemencia que están reaccionando ahora. Esa es mi pregunta. Quiero señalar que la responsabilidad política es autónoma e independiente de la responsabilidad penal. Por eso he señalado que incluso el estándar norteamericano se declara no culpable. Aquí estamos buscando un reproche distinto, que es la responsabilidad política de una persona que tenía una doble condición, estaba de los dos lados del mostrador, vendía, obligada respecto de una cláusula que a la sazón el mismo o su gobierno estaba en condiciones de cumplir o no cumplir, y que curiosamente, aquí ya hay que atentar contra la inteligencia de los chilenos, a la fecha no se ha cumplido. ¿Cuál es? Que no se ha declarado zona de protección la zona donde territorialmente se va a instalar Dominga. Y curiosamente, para ya saltar, obviamente, este es un hecho también en esta administración, también señalar que el presidente Piñera cajoneó, por así decirlo en términos gráficos, el decreto que estaba para la firma, lo dejó la presidenta Bachelet, en donde se iba a declarar zona de protección marina, justamente el sector de La Higuera, donde también hoy día también el Consejo de Ministros, un grupo de Ceremis, de confianza del presidente Piñera, avaló
este proyecto minero. Sí, diputado, todo eso en diputado esta Silver, administración. Sí, quería preguntarle al diputado Núñez, porque además se conoce esta arista que efectivamente que estaba presente dentro de los antecedentes de la investigación, que es esta cláusula de un pago de cerca de 12 millones de dólares si es que esa zona no se declaraba como zona de protección y que Fiscal Guerra tenía este antecedente. Por eso en un principio se habló que si efectivamente no había nada nuevo, porque el antecedente estaba, pero no se investigó finalmente. Aquí el manto de duda también cae al tema de la investigación como tal, al tema judicial. Sí, mira, yo escuchaba también declaraciones del abogado Fernando Monsalve, que patrocinó la querella de Hugo Gutiérrez contra Sebastián Piñera por el caso del Salmario Dominga, y él señala que no tuvo conocimiento de esta tercera cláusula en la venta del paraíso fiscal. Entonces, me parece a mí que yo no soy querellante en el caso, al parecer la justicia no toma en cuenta estos antecedentes, pero hay un hecho que es importante, que lo decía Gabriel Silver, y que permite establecer la continuidad, porque hay un patrón común en lo que hizo Sebastián Piñera en su primer gobierno, que dio todos los permisos de aprobación ambiental a Dominga a pesar de que habían evidentes efectos contaminantes. Pero resulta que él no solo actuó de esa manera favoreciendo a Dominga en su primer gobierno, lo ha hecho también ahora, siguiendo de alguna manera el mandato que le dio esta tercera cláusula. Eso es lo curioso. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ministros, que fue la última reunión del Consejo de Ministros de la presidenta Bachelet, el 5 de marzo del 2018, creó un área costera marina protegida en el borde de la comuna de Liguera, justo en el sector que se emplaza este proyecto minero Dominga y el puerto. Y Sebastián Piñera lo único que tenía que hacer era firmar el decreto que establece los límites. Y fíjate, desde esa fecha hasta ahora han pasado 3 años y medio y Sebastián Piñera no ha firmado el decreto. Obviamente, al no crearse un área costera marina protegida en todo el borde costero de la comuna de Liguera, se está favoreciendo el proyecto minero Dominga. Y eso, a mi juicio, es una negligencia, es una acción absolutamente culposa. Y yo emplazo, a Sebastián Piñera a que dé una explicación de sus hechos. Ayer, en su declaración pública, no dijo una palabra al respecto. Yo lo emplazo aquí, en este canal, públicamente. Presidente de la República, dígale usted al país por qué a 3 años y medio de haber tenido la posibilidad, todavía no firma el decreto que crea el área costera marina protegida. Pero perdón, eso es lo que hoy día Chile tiene que clarificar. Seamos obedientes también a los hechos, lo fáctico, y es que además convocó a su Consejo de Ministros de manera urgente respecto al proyecto minero Dominga. Ahora, dicho eso, quiero compartir con ustedes también las palabras de Pamela Giles. Esto fue lo que señaló. Lo único que cabe es una acusación constitucional a Piñera y su destitución inmediata. Lo van a salvar de nuevo, la oposición, o parte de la oposición, lo va a salvar de nuevo, como ya lo hizo el 15 de noviembre. Hay 2 firmas para una acusación constitucional que requiere 10 firmas. Faltan 8 diputados decididos a hacer lo que hay que hacer. Está la firma del diputado Félix González y la firma de esta diputada. Lo van a salvar de nuevo porque la clase política, sépalo en la opinión pública, se ha dedicado en las últimas horas a buscar salvar a Piñera sin explicación alguna, porque resulta que tenemos lo que se necesita y tenemos los votos. Se necesitan 78 votos en la Cámara y la oposición suma 83 diputados. Hoy día lo que corresponde, lo único responsable, y llamo para eso al conjunto de la oposición, es presentar ahora una acusación constitucional contra Piñera. Hablemos además de esa cláusula que es particularmente crítica, porque al margen la sola existencia de una cláusula de esa índole en un contrato es efectivamente algo escandaloso. Por favor, senador Castro, refírase a ese aspecto. Sin duda que esa cláusula tiene mucho que decir. Yo siento que ahí hay una falta real de transparencia en un contrato, independiente que el presidente haya conocido o no haya conocido. ¿Ves? Eso no corresponde porque el presidente en cierta medida es la persona que está tomando la última decisión al firmar, llamemos un decreto de resguardo de la zona donde estaría emplazada Dominga. Ahí hay una tremenda falta, a lo mejor ética, de gran proporción. Pero también es cierto que
hoy día este es un tema que se debe investigar. Yo creo que la investigación es fundamental, que se inicie un proceso, que se reabra esta investigación, porque la investigación anterior, lo más probable que faltaron antecedentes. Entonces, esta es una investigación que perfectamente puede volver o cambiar el rumbo y cambiar a lo mejor el sentido de lo que en su momento se quiso investigar. Porque no me cabe ninguna duda que le faltó información. No hubiésemos conocido nosotros esta cláusula, la verdad que habría sido una tremenda crítica. Mi pregunta es para algunos de los diputados, ¿quién me ayuda? ¿En qué se podría basar esta acusación constitucional? ¿Quién se anima a contestar? Yo creo que si me dejan hablar antes los acusadores, porque sé que tanto Gabriel como el diputado Núñez están de acuerdo con una acusación constitucional. Yo te quiero decir que siendo súper crítico de los últimos antecedentes respecto a este tema, siendo súper crítico del actuar del presidente de la República al respecto, no creo que esté la viabilidad jurídica para generar una acusación constitucional. Y tampoco creo que sea el camino correcto. Si bien es cierto, la transparencia, la ética no tiene doble cara y hay que salir de una vez por todas de esto. Y creo que ayer el presidente de la República no fue lo suficientemente contundente en sus dichos, porque solo habló de una línea, que es la línea jurídica. Le falta una línea ética, que creo que es la más importante y que creo que es la que le interesa a las chilenas y a los chilenos. Y respecto a eso tiene mucho más que decir todavía, pero creo que una acusación constitucional no procede, no tiene viabilidad jurídica por distintas razones. Una de ellas es que estos antecedentes son de su primer mandato y 6 meses después no se puede hacer una acusación constitucional. Entiendo que la oposición tiene abogados viendo de qué forma lo conectan, pero más que eso, yo creo que estando en un periodo electoral, lo único que podría hacer esto es ensuciar un proceso que hoy día estamos viviendo, que es las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, y sacarle un provecho político a algo tan delicado como la credibilidad de la institución del presidente de la República, creo que no sería bueno. El diputado Núñez me parece que quería contestar, ¿o no? Sí, mira, Tonka, yo le diría primero a Camilo que acá lo peor que le podemos hacer al país, a Chile, es que todos estos escandalosos hechos queden en absoluta impunidad. El proceso judicial no es resorte nuestro, porque hay que querellarse y en eso hay otros actores que están presentes, pero sí la responsabilidad política. Y cuando uno juzga políticamente a un presidente de la República, no es necesario que haya cometido delitos. La Constitución no pide que hayan delitos, lo que pide es que hayan faltas, que son haber faltado a sus deberes, en este caso haber infringido la Constitución y las leyes. Yo en lo personal tengo la convicción absoluta y creo que está mi firma para la acusación constitucional, que Sebastián Piñera ha infringido la Constitución y las leyes, particularmente en lo que se refiere a garantizar a todas las chilenas y todos los chilenos un ambiente libre de contaminación. Y al no firmar este decreto, que ya había sido acordado por el Consejo de Ministros, o sea, es algo que ya la institucionalidad formuló, pero él, al no firmar el decreto que crea el área costera marina protegida, lo que hizo fue, y lo que hace es intencionadamente, en forma deliberada, favorecer el negocio de su amigo Delano, que es el proyecto Minera Dominga. A mi juicio ahí, el interés nacional, el interés público, está absolutamente ausente y solo está un interés privado. Yo podría hipotetizar y decir, claro, aparte de favorecer a Delano, también quiere ser coherente con el pago que Delano hizo, Carlos Delano, de Penta, a sus hijos, que fue un pago multimillonario. Entonces, desde ese punto de vista, es obvio que hay base para una acusación constitucional. Yo creo que los 10 firmas las tenemos, pero obviamente una acusación constitucional al presidente de la República hay que respaldarla también con argumentos jurídicos. Y los argumentos jurídicos no salen solo de nuestra polémica pública o del debate que tenemos acá, lo tienen que buscar los abogados, en particular constitucionalistas, y estamos trabajando en eso junto al diputado Silver y al resto de la oposición.